Buenos días, mi nombre es Pablo Esteban Calceto Sánchez y a lo largo de este video abarcaré las ideas que más me llamaron la atención del texto llamado Derechos a la autodeterminación de los pueblos indígenas en el ordenamiento jurídico colombiano y del video Eventos Pueblos Indígenas. La idea que principalmente me llamó la atención fue la transformación del derecho internacional de los derechos humanos. Este decía que durante los últimos 20 años el derecho internacional ha evolucionado para reconocer a los pueblos indígenas como actores legítimos en el campo del derecho internacional, ya que los pueblos indígenas a lo largo del tiempo han sido un grupo social muy marginado eh, en todo aspecto y en todo sentido. Este reconocimiento les otorga un estatus especial que no solo los distingue de otros grupos, sino que también crea una base para hacer valer sus derechos. Esto quiere decir que van a ser distinguidos de la demás población y de los demás grupos sociales marginados, como las comunidades afro, las comunidades migrantes y las comunidades del LGTBI. Explicación. Esta idea se basa en la autodeterminación, siendo un principio fundamental del derecho internacional, reconocido en instrumentos como el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. La inclusión de los pueblos indígenas en esta categoría implica que tienen derechos colectivos que les otorga mayor poder sobre sus territorios. Esto debido a que el Estado colombiano en muchas veces, bueno, no, el pueblo indígena es el que tiene el control total de sus territorios. En este caso va a ser parte el ordenamiento jurídico, pero aún así dándoles el manejo de sus tierras. También habla de los recursos y las formas de vida, en donde este reconocimiento es crucial para la justicia histórica y la reparación de las injusticias sufridas por estos pueblos a lo largo de la historia, ya que recordemos que anteriormente estos pueblos vienen siendo marginados desde la época de la colonia y lamentablemente en la actualidad también se siguen viendo muy marginados por la sociedad. Otro tema o otra idea es la situación específica en Colombia de los grupos indígenas. En el contexto colombiano se realizó un estudio que reveló la falta de mecanismos efectivos para proteger el derecho de la autodeterminación de los pueblos indígenas. Esto a pesar de que en la Constitución de 1991 menciona el pluralismo jurídico y reconoce la diversidad étnica y cultural en el territorio que rige la jurisdicción colombiana. En la práctica, muchas comunidades indígenas enfrentaron obstáculos importantes. La investigación muestra que, si bien existen marcos legales, a menudo no se implementan adecuadamente y las comunidades indígenas carecen de los recursos y el apoyo necesario para hacer cumplir sus derechos. Esto debido a que, por ser sociedades marginadas, como lo dije anteriormente, son sociedades que están alejadas de nuestro entorno. Por ende, se les hace más difícil acceder a la justicia y acceder a un ordenamiento jurídico. Esto indica una discrepancia entre el marco regulatorio y la realidad social en las que muchas veces se violan los derechos de los pueblos indígenas. Otra idea que me llamó la atención fue la continua marginación de los pueblos indígenas. Esto debido a que nunca ha parado la exclusión y la marginación hacia ellos. A pesar de que el Estado colombiano ha tratado de sacar políticas, de sacar leyes que los implementen a ellos, que los integren con los demás grupos sociales, esto no se ha podido lograr. Esto debido a que, a pesar del reconocimiento formal de los derechos hacia las comunidades indígenas, muchos pueblos indígenas en América Latina y en Colombia también continúan siendo marginados y excluidos en la práctica. Este fenómeno se puede observar particularmente en la forma en que los estados gestionan los recursos naturales dentro de sus territorios. Esto es debido a la falta de consulta previa con los pueblos indígenas antes de otorgar concesiones a empresas transnacionales, esto reflejando una violación de sus derechos,
puesto que varias empresas entran en sus territorios para explotar ya sea el carbón, el oro, la esmeralda, que es algo que se ve mucho en Colombia. Esto debido a que la consulta previa es un derecho consagrado en convenios internacionales como el convenio 169 de la OIT, que estipula que los pueblos indígenas deben ser consultados e involucrados en las decisiones que afectan sus territorios y recursos. Sin este proceso, su derecho a la autodeterminación queda deslegitimado, perpetuándose un ciclo de exclusión y explotación. ¿Qué quiere decir esto? Que bajo el convenio 169 de la OIT se argumenta y se establece que los pueblos indígenas deben hacer parte de las mesas de diálogo, por decir así, que se implementan para dar, para gestionar la labor o las tareas que van a desempeñar en sus territorios, puesto que muchas veces solo se toma en cuenta la opinión de las grandes empresas, de los grandes mineros, de estas empresas que explotan ya sea el oro, la esmeralda, la madera, inclusive la tala ilegal, y nunca se tiene en cuenta la opinión de los pueblos indígenas. Teniendo esto en cuenta, puedo decir que el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas es un paso importante, pero su efectividad depende de la implementación real de estos derechos en la práctica. La lucha por la autodeterminación de los pueblos indígenas es una cuestión de justicia social y respeto a la diversidad y requiere un compromiso continuo de los estados para garantizar que sus derechos sean respetados y promovidos. Esto porque es fundamental que se le reconozcan los derechos a los pueblos indígenas y dejemos de tener estos estigmas hacia ellos y esta marginación. Los pueblos indígenas deben participar en todas las decisiones que se vaya a tomar a nivel nacional, ya sean fundamentalmente en sus territorios. Y esto se requiere hacer mediante campañas, mediante leyes que los integren y que a nosotros nos concienticen de la importancia de las comunidades indígenas y de la biodiversidad colombiana. Muchas gracias.